Elisa, buenas noches a todos, gracias por venir. Veo algunos que son de la semana pasada y unos nuevos. Entonces voy a partir haciendo un muy breve resumen más de lo que hablamos la semana pasada, sino como de las conclusiones a las que llegamos la semana pasada, que tienen que ver un poco con lo que habíamos desarrollado en el sentido de que la decisión que tomó Putin con respecto a Ucrania tenía mucho que ver con la historia rusa y con su propia educación, como él fue formado, si recuerdan, como primero era un joven de la revolución y después fue miembro de la KGB. Entonces, y vimos cómo todo eso influyó en la toma de decisiones, más un tema cultural, histórico, propio de Rusia con respecto a Europa y Europa con respecto a Rusia. Dicho esto, lo que vamos a hacer en esta segunda parte del mismo tema es ver en el fondo un poco desde el lado ucraniano por qué, digamos, cuáles fueron las razones por las cuales ellos quieren ingresar a la Europa occidental o a la Unión Europea. Vamos a ver las razones geopolíticas y geoestratégicas por las cuales Putin decide invadir Ucrania. Y en la parte final vamos a ver cuáles son las consecuencias para el mundo y específicamente para Europa de este conflicto. Entonces, vamos a empezar y a mí me gusta mucho, para que se pueda entender más fácilmente, siempre partir con un mapa. Y este mapa, que es el mapa de Europa, nos va a ayudar a entender un poco más la situación estratégica de Ucrania con respecto a Europa occidental y con respecto a Rusia. Si ustedes se fijan, Ucrania, que ahí está en un verde medio claro, obviamente tiene fronteras con Rusia, tiene fronteras también con Europa occidental. Si se fijan un poco más arriba, donde está Finlandia, que tiene también frontera con Rusia, hay un pequeño espacio de mar. Bueno, esa es la única salida al mar Báltico que tiene Rusia. O sea, Rusia, para mover su flota hacia Occidente, hablamos de su flota de guerra, está obligado a pasar por ahí. En el año 40, a finales del 39 y el principio del 40, ya durante la Segunda Guerra Mundial, hubo una guerra entre Rusia y Finlandia, justamente por esto. Los rusos necesitaban poder salir al mar Báltico con su flota, y el único lugar en donde no se congela el mar Báltico es ahí, en la unión acá, permiso, en esa parte de ahí, que es la unión entre Finlandia, Rusia y acá hay un lago que es el lago Lagoda, y eso impide que esa parte del mar se congele, por lo tanto pueden los barcos salir en el invierno. Pero también deben fijarse que a continuación de Finlandia, y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a ver al final de la charla, está Suecia. Si Suecia ingresara a la OTAN, puede perfectamente cerrar el paso a los barcos rusos junto con Dinamarca, que sí está en la OTAN. Entonces, si eso sucediera, Rusia estaría atrapada en el mar Báltico. Por otro lado, que tiene mucho que ver con la decisión de Putin, acá está la península de Crimea. Siempre fue ucraniana, hoy día está invadida por las fuerzas rusas, y ahí hay un puerto muy importante, el puerto más grande de la flota rusa, que es el puerto Sebastopol. ¿Y por qué es importante? Porque el Mar Negro, que es el que está acá, tiene salida al Mediterráneo, aguas templadas. Por eso la mayor cantidad de la flota de Occidente rusa está en Sebastopol, en la península de Crimea. Y eso le da acceso a otro tema también, que es de geoestrategia, es que los rusos hoy tienen una base naval en Siria, y la única manera de conectarse rápidamente es a través del paso Dardanelo, que es este
paso natural que está que es parte de Turquía, que lo lleva al Mar Negro y a Crimea. Entonces, cuando uno ve el mapa, se puede empezar a obtener respuestas de por qué Putin tomó esta determinación. Porque si recuerdan, los que vinieron la semana pasada, habíamos dicho que por el lado del Pacífico, el puerto de Vladivostok, que es el puerto militar más grande que tiene Rusia hacia el Pacífico, está al frente de Japón, que es prooccidental, y está al lado de China, que es un competidor de Rusia. Dicho todo esto, vamos a avanzar a la segunda lámina y vamos a conversar un poco del origen de Ucrania. Algunas de las preguntas que se hicieron al final de la charla anterior tenía que ver con que si los ucranianos y los rusos tienen el mismo origen, entonces ¿por qué pelean? Y yo, algunas de las respuestas que di, eso tenía mucho que ver con un tema de nacionalidad. Bueno, los rusos y los ucranianos no son lo mismo, pero son parecidos. ¿A qué me refiero con esto? El origen de los ucranianos no es igual al origen de los rusos. Por ejemplo, en la época del Imperio griego, los griegos llegaron a las costas de lo que hoy es Ucrania, pero no llegaron a las costas de lo que podría ser Rusia. Entonces, ya hay un origen distinto. Para no irnos tan atrás y no gastar tanto tiempo en explicar el origen de Ucrania, vamos a decir un par de cosas que tienen que ver con la actitud y cómo se ha comportado la población ucraniana. A principios del 1800, los rusos trataron de rusificar Ucrania. Mandaron población, obligaron, como parte del Imperio ruso, obligaron a que la gente hablara solo ruso y no ucraniano. Y hubo una revuelta nacionalista. Y lo que pasó al final es que Ucrania se dividió en tres sectores. El sector occidental, y eso tiene relación con lo que pasa hoy día, fue el sector más nacionalista y más, digamos, pro-ucraniano que se formó en la época. Hacia el este fue la parte más rusificada de Ucrania, por lo tanto, ellos eran, digamos, medios prorrusos. Y hacia el sur, toda la parte que va de la península de Crimea y el borde del Mar Negro, ustedes probablemente han escuchado hablar de este grupo, fue, tomado o era regido por los cosacos. Entonces en Ucrania tenemos, en la Ucrania del 1800 al 1900, tenemos que está dividido en tres sectores, pero muy importante, el que está hacia occidente, muy nacionalista, y cuando hablamos de naciones distintas, la nación se conforma no solo por el Estado, sino se conforma por la población, pero también por la historia de la población. Entonces los ucranianos tienen el equivalente a su José Miguel Carrera o a su Bernardo Higgins propios, que son distintos a los rusos. Entonces, sí son eslavos, igual que los rusos, sí son cristianos ortodoxos, igual que los rusos, pero son de nacionalidad distinta, es otra nación. Las costumbres son parecidas, pero no son las mismas. Los cantos folclóricos, todo eso es parte de la nación, es lo que los alemanes llaman el Volkisch. ¿Ok? Entonces, todo eso conforma la nación y son distintos. Dicho esto, Ucrania, y lo vimos un poco la vez anterior, siempre formó parte del Imperio de los Zares y después de la Unión Soviética. Y Ucrania tenía un papel muy importante en la estrategia soviética hacia Occidente. Primero, era como el territorio o país colchón más grande junto con Polonia, que se oponía a Occidente. Segundo, en Ucrania fueron donde se establecieron las fábricas más importantes de armamento de la era soviética. Y en Ucrania también fue donde se establecieron las bases, las fuentes de energía atómica más grandes de la Unión Soviética. De hecho, Chernóbil está en Ucrania y no en Rusia. Entonces, para la economía soviética, Ucrania era muy importante.
Además, y recordarán que conversamos respecto de la hambruna que Stalin hizo en la Unión Soviética, Ucrania era quizás el granero de la Unión Soviética, es la que producía más granos para la esfera soviética. Entonces siempre Ucrania fue el socio más importante del régimen soviético, lo que le daba un estatus un poco mayor, pero siempre bajo las órdenes del Politburó que estaba en Moscú y el que tomaba las decisiones centrales de todo el mundo soviético. Pero ¿qué pasa cuando cae la Unión Soviética? Ahí vemos al camarada Lenin en el piso. Se produce una ruptura. Los ucranianos, como el resto de los países que están bajo la órbita soviética, comprenden que es el momento de seguir el camino propio, el camino independiente. Y los ucranianos son uno más. Pero también entienden que ellos no pueden oponerse porque no tienen la capacidad para desentenderse totalmente de lo que fue la Unión Soviética y ahora es Rusia. Entonces negocian. Y lo que ellos negocian son tres cosas importantes. Una, ellos dicen que no van a integrarse nunca a Occidente. Dos, que van a permitir que en Crimea esté la base naval de Sebastopol, de la cual ya hablamos. Y tres, le transfiere a la Rusia todo el armamento nuclear que ellos tenían. Y el armamento nuclear que estaba en Ucrania era de suma importancia porque es armamento nuclear ofensivo para poder atacar Europa Occidental y los Estados Unidos. Ellos, a cambio de seguir su camino propio, ceden todo esto, se firman unos documentos, pero no son ratificados. Eso significa que esta promesa de no integrarse a Occidente nunca fue ratificada en ningún tratado con los rusos. Sí se entregaron los armamentos soviéticos y sí se entregó la base de Sebastopol. ¿Bien? Y así llegamos al año 2000. ¿Eso fue más o menos qué año? Justo con la guerra de la Unión Soviética, el año 91. Y así llegamos al año 2013. Y en el año 2013 se juntaron un montón de situaciones sociales que hicieron que la gente saliera a las calles. Pero el 2004, lo que les estaba diciendo, se dan un montón de coyunturas sociales, la gente sale a la calle, en lo que se conoció como la Revolución Naranja, y básicamente lo que la gente estaba pidiendo era que el gobierno pro-ruso que estaba en Ucrania gobernando se fuera y dejara que el pueblo eligiera libremente, mediante votación democrática, quién los iba a gobernar. Y esto es muy importante, porque esto obviamente traía como consecuencia que iba a haber una democratización más profunda en Ucrania, y esto iba a traer obviamente la mirada de los ucranianos hacia Occidente, lo que para un régimen autoritario como el ruso es peligroso. Entonces la gente sale a la calle, el gobierno es expulsado y quien estaba gobernando se escapa a Rusia. Putin lo recibe, y desde esa época Putin siempre llamó a los gobiernos que estaban que a continuación dirigían Ucrania como ilegítimos. Él reconocía al que fue depuesto que era prorruso, obviamente. Y así sí, ahora llegamos al año 2013 y ocurre lo que se conoce como el Euromaidan. Si ustedes se fijan en la foto anterior, vieron banderas naranjas, por eso se le llama la Revolución Naranja. Pero acá ya hay un cambio en las banderas. Junto con las banderas ucranianas aparecen por primera vez las banderas de la Unión Europea, que es la azul. Y eso es un mensaje claro al mundo, y especialmente a los rusos, de que ellos quieren entrar a la Unión Europea, obviamente después a la OTAN, y occidentalizar el país. Cuando nosotros decimos occidentalizar el país, a lo que me refiero es elecciones democráticas, divisiones del poder separadas, atacar la corrupción, que son cosas que exige la Unión Europea para que alguien pueda primero postular y después ver si cumple este cuaderno de cargos, que son
montones de cosas, que no puede haber, tiene que haber orden en la finanza, no puede haber corrupción, libertad de prensa, etc. Hay un montón de requisitos para poder entrar a la Unión Europea. Y los ucranianos deciden que eso es lo que quieren y dan este paso para definitivamente decirle a todo el mundo que ellos quieren ser parte de la Unión Europea. Entonces, acá se inicia el conflicto. Ucrania y la Unión Europea. ¿Puede Ucrania ingresar a la Unión Europea? Si nosotros pensamos en un país que puede decidir libremente su futuro y que es democrático, uno diría, sí, ¿por qué no? Pero si nos vamos al realismo político, que fue algo que hablamos la vez anterior, sabemos que los rusos no quieren eso. Por otro lado, sabemos que la Unión Europea, hasta esa época, ¿sí? Estaba en muy buenos tratos comerciales con Rusia, y esto sería un problema de tensión con los rusos. Entonces, la Unión Europea no es que abrió los brazos y dijo, ok, ucranianos vengan, intégrense, sino que cumplan nuestro cuaderno de cargo y negociemos. Y la situación se mantuvo un poco en status quo hasta más adelante. ¿Por qué? Porque los rusos tienen dos temores. El principal es que si Ucrania entra a la Unión Europea, la situación política en Ucrania va a ser una especie de oasis que va a estar en la frontera rusa. Los rusos van a empezar a ver que al otro lado, a solo 500 kilómetros, la gente libremente elige a sus autoridades. En cambio, en un gobierno como el ruso, que es un gobierno donde la democracia como la entendemos nosotros no es la misma, no ocurre lo mismo. Y eso es para ese tipo de régimen es muy peligroso. Y lo segundo, y quizás lo que más preocupa a los rusos, es que la OTAN se correría varios kilómetros hacia la frontera rusa. Hoy día la OTAN está hasta Polonia, que no tiene frontera con Rusia. Pero si Ucrania ingresa a la OTAN, los misiles de la OTAN estarían en la frontera directamente rusa. Y eso para los rusos es intolerable. Hay que decir algo, la OTAN es una organización defensiva, no ofensiva, por eso no ha actuado. La OTAN solamente actuaría hoy día si los rusos hubieran invadido o hubieran atacado a algún miembro de la OTAN. Ahí se activaría lo que es la cláusula quinta de la OTAN, de la organización de la OTAN, que dice que en caso de que un miembro de la OTAN sea agredido por un tercero, la OTAN actúa. Como ocurrió con el derribo de las Torres Gemelas. Estados Unidos, miembro de la OTAN, Organización del Atlántico Norte, Estados Unidos y Canadá son miembros de la OTAN, y como un país miembro de la OTAN, como Estados Unidos fue atacado por un país extranjero, en este caso Afganistán, ya que desde Afganistán es de donde se planeó esto, el tema de los atentados, sí, la OTAN envió soldados junto con los norteamericanos a Afganistán. De hecho, recordarán que cuando los norteamericanos se van, quedaron algunos españoles y básicamente que fueron los que más reclamaron, porque los norteamericanos se fueron muy rápido y quedaron algunos de los países europeos aún organizando su salida. Entonces ese es el temor más grande que tienen los rusos. Avanza. Pero ¿cuál es el temor de Europa Occidental? Así que está, para los que son observadores, está Reino Unido porque esto es la OTAN, no la Unión Europea. Recuerden que Inglaterra, Gran Bretaña, se retiró de la Unión Europea. Pero ¿por qué teme Occidente? Bueno, lo que Occidente teme y desconfía es de los rusos, de que los rusos actúan sobre los hechos. Es muy raro que los rusos negocien por mucho tiempo. Los rusos actúan y después negocian. Y la historia ha demostrado que a los rusos, como lo dije la vez anterior, le importan los rusos y no el resto. Entonces, el temor de Occidente es que Rusia pueda avanzar hacia Occidente. Y si nos volvemos a la historia rusa,
por qué para Stalin, por ejemplo, al final de la Segunda Guerra Mundial era muy importante poder tomar políticamente a todos los países que estaban en Europa del Este, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, etc. Porque él, aparte de ser un paranoico, él desconfiaba mucho de Occidente y él necesitaba tener un colchón que protegiera a, en esa época, la Unión Soviética, de Occidente. Bueno, para el caso de Putin es lo mismo, él no puede tener a la OTAN en su frontera, mientras más separada la pueda tener, mejor. Y para Europa Occidental ocurre un poco lo mismo. Nosotros quisiéramos que tener la seguridad, la certeza de que los rusos no van a venir hacia el Occidente, como ha sido un poco el temor de todo el tiempo. Sí. El año 2014 ocurre algo que fue, digamos, un poco sorpresivo, pero es bastante esperable. Si ustedes recuerdan, hablamos que el año 2007 Putin, en la reunión del G20 en Múnich, él ya empieza a decir que para Rusia, en la situación como estaba, con la desestabilización en Ucrania, con la expansión de Occidente, ¿ya? Con digamos, triunfo del liberalismo, Rusia ya estaba inquieta. Entonces era medio esperable que Rusia hiciera algo, pero nadie supuso algo de esta magnitud, que en el fondo fue, de un día para otro, invadir la península de Crimea. Aquí está un poco la manera en que se hizo, desde la misma base Sebastopol, que es bastante grande, o sea, no pensemos en una base como el puerto de Valparaíso, es toda esta región. Desde misma Rusia se invadió esta península, apoyada por habitantes de habla rusa que quedaron ahí desde la época de la Unión Soviética, y se tomaron esta península, que es bastante estratégica por lo que ya vimos. Sí, este territorio nunca ha sido ruso, fue soviético, pero no ruso, pero siempre fue ucraniano. Y este es un territorio que es muy importante para cuando más adelante hagamos alguna charla o algo sobre la Guerra Fría, por Yalta. Yalta está en Crimea y fue la reunión en donde las potencias vencedoras, o que ya estaban a la vista que iban a vencer en la Segunda Guerra Mundial, se dividieron el mundo entre Occidente y Oriente. Hubo una reunión entre los cuatro grandes, Churchill, Roosevelt, Stalin, perdón, ellos tres, no cuatro, ellos tres, y se dividieron el mundo. Pero eso es un tema para otra charla. Avanzamos. Dentro de lo que era la Unión Soviética, y como ya sabemos que Ucrania formaba parte de ella, hay un territorio que tomó mucha notoriedad en esta crisis, que es el que está en azul ahí, que es el Donbass. El Donbass es un territorio que está compuesto por dos regiones, que es Donetsk y Lugansk. Este territorio, el Donbass, es fronterizo con Rusia. Un tercio de la población que vive ahí es de origen ruso y habla ruso. Los otros 2/3 son ucranianos. Los habitantes rusos apoyados, los habitantes de ascendencia rusa apoyados por Rusia, desde el año 2014, con la invasión a Crimea, han hecho revueltas, hicieron revueltas, porque ellos dicen que quieren ser un territorio autónomo. Es como que en un país hipotético, en el sur de ese país hipotético, un grupo de personas dijera por una razón hipotética que quieren ser un estado separado. Cualquier similitud con Chile es una coincidencia. Pero es un poco lo que ocurrió acá. Yo di el ejemplo la vez anterior respecto a una pregunta que es algo similar a lo que ocurrió con Checoslovaquia, entre Alemania y Checoslovaquia en el año 38, en que la región sur de la frontera entre Alemania y Checoslovaquia fue reclamada por Hitler porque había habitantes de habla alemana y de ascendencia alemana que vivían en esa zona y él quería unificar a todos. Bueno, esto es un poco la misma idea, pero acá se ocupó un tema, lo vamos a ver un poquito más adelante, que se llama la guerra híbrida para lograr este objetivo.
justamente, ahora vamos a explicar esto, que fue lo que ocupó Putin para desestabilizar Ucrania. Vimos que había 4 tipos de guerra y uno de esos 4 tipos es la guerra híbrida. ¿Qué significa la guerra híbrida? Que todos estos componentes actúan para desestabilizar una región, un país, una zona. Desde la propaganda, desde los hackeos, desde soldados irregulares, desde población afín a al país externo que opera en la zona, soldados sin insignia, para no poder ser reconocidos por organismos internacionales, y al final los propios soldados del país agresor. Todo esto en 8 años lo hicieron los rusos. Si ustedes tienen memoria y empiezan a recordarse de algunas noticias, hace unos 4 años atrás ya empezaron a salir imágenes, sobre todo los canales de noticias europeos, en que se denunciaba que habían soldados sin insignia. Los soldados sin insignia son mercenarios. Y esto lo ocupó los rusos, en el fondo eran sus propios soldados sin insignia, para que en el fondo no puedan ser descubiertos. Pero para la inteligencia occidental, sobre todo la inteligencia británica, que ha tenido un papel muy importante en la ayuda que se le ha dado a los ucranianos, denunció esto ya hace entre 4 y 6 años atrás. Entonces, esta es la guerra que ocupó Putin previo a la invasión, guerra híbrida. Hasta que se llegó propiamente tal a la invasión a Ucrania o operación especial, como le llama Putin. ¿Y por qué yo quise poner esto con esta flecha? Porque acá hay algo súper interesante. Olvídense de la parte sur. El norte, noreste y este son las mismas rutas que ocupó el ejército soviético para la contraofensiva contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. No hay ninguna novedad. Esto tiene que ver con el clima, tiene que ver con el territorio y tiene que ver con algo histórico. Son las mismas rutas que ocupó el ejército soviético en la contraofensiva contra los alemanes camino a Berlín. Obviamente se agregó el frente sur, porque se aprovechó Ucrania, la península de Crimea, como base para lanzar el ataque desde el sur. Entonces, Ucrania fue atacada por cuatro sectores, y el sector norte, el que se dirige a Kiev, a través de un país aliado de Rusia, que es Bielorrusia, que en realidad es aliado porque depende de Rusia, y porque el gobierno que está ahí depende exclusivamente de Putin. Si Putin lo quiere sacar, lo saca mañana. Pero como es un aliado, lo mantiene. Es el equivalente a lo que él quería hacer en Ucrania, está sucediendo en Bielorrusia. Pero bueno, acá ven ustedes al señor Putin en una mesa, en un tablero de ajedrez, porque hay un tema geopolítico acá. Lo hemos conversado y hemos hablado de esto, quizás sin saber qué es geopolítica. Pero lo que persigue Putin acá es poder, primero, que la OTAN no esté en su frontera. Segundo, para ello necesita que haya un gobierno, entre comillas, títere, que le responda a él y no a los propios ucranianos, que es la única manera de poder manejar y controlar ese territorio, como sucede en Bielorrusia. Y además necesita poder mantener una especie de status quo con Europa Occidental, porque a pesar de las sanciones, lo vamos a ver un poco más adelante, Rusia no puede darse el lujo de prescindir de Europa Occidental económicamente. Se necesitan uno al otro, por el momento. Entonces, todas las movidas que ha hecho Putin geopolíticamente, es decir, buscando la influencia de Rusia en otro estado, tienen que ver con estas principales 3 cosas. Alejar a la OTAN, alejar a la Unión Europea y aún de alguna forma tener un control, si ya no sobre el mundo como una potencia mundial, en un mundo ya multipolar, sí tener controlada la región, ser una potencia regional al menos, euroasiática. Pero también hay un tema geoestratégico, y cuando hablamos de geoestrategia, acá entran todo esto entra en eso, todas estas esferas que tienen que ver con de qué forma Rusia se puede beneficiar económicamente, tecnológicamente,
en la esfera militar y en los recursos. Y para eso él necesita, Rusia, conectar Crimea con Rusia, y no a través del mar, sino a través de la tierra. Y esa es la zona donde le ha ido mejor a los rusos, entre comillas, porque es muy importante para abastecer a las tropas, por ejemplo. Sale muy costoso hacerlo por mar, y cuando decimos costoso es porque si se hunde un buque, como ocurrió con el Moscú o Moskva, es muy caro. Hundir un buque de esa envergadura, de ese tonelaje, con esa tecnología, es muy caro para un país. Las mayores pérdidas, yo sé que esto puede resultar muy duro, para un país no son las pérdidas humanas, sino son las pérdidas materiales y en particular los barcos. En la Segunda Guerra Mundial, los japoneses pierden la guerra porque en Midway pierden 4 portaaviones. Es muy difícil recuperar un portaavión y es muy caro. Entonces, es muy importante para la estrategia rusa que se cumplan todas estas cosas y unir en el fondo la península Crimea con el territorio ruso para abastecer a las tropas y ser una plataforma, digamos, más robusta de invasión hacia del sur al norte al territorio ucraniano. Ya la ofensiva rusa dentro de Ucrania contempla, digamos, en los 4 frentes, pero principalmente tenía 3 objetivos. Consolidarse en el Donbass para tener, digamos, una plataforma, la retaguardia cubierta, como podríamos denominar. El sur, porque es puerto, en la manera de poder llevar pertrechos a las tropas. Y Kiev, que es el centro político ucraniano. Cuando uno en una operación militar destruye el centro político, en el fondo el rival queda sin mando, sin cabeza. Y era muy importante aquello, por eso es que los mayores esfuerzos al principio fueron llegar a Kiev, primero sitiarlo, esperando que se rindieran y digamos, terminara esta operación especial. Y es por eso que se hizo énfasis en estas 3 zonas. Después vamos a ver por qué no ocurrió aquello y cuáles pueden ser las razones de aquello, pero el objetivo de la guerra, el objetivo militar, eran estos 3. Hay que decir algo muy importante, que uno siempre dice, los militares hacen la guerra. No, los militares son un instrumento de la guerra. La guerra la hacen y la terminan los políticos. Uno le puede ir a preguntar al comandante en jefe del ejército o a los generales cuál va a ser la estrategia, dígame cuáles son las pérdidas mínimas y máximas, etc. Pero la decisión de ir a la guerra o de ocupar a las fuerzas militares es única y exclusivamente de los políticos o del mando político de un país. Entonces, no es que se arranquen con los tabos, no. Para que los soldados hayan invadido Ucrania es que hubo una orden política para que esto se hiciera. Muchos han hablado de que sí podría haber acá la posibilidad de uso de armamento nuclear o de destrucción masiva. La verdad es que eso no es, digamos, siempre todo es posible, pero no es lo que se espera que suceda, por una razón muy simple. Putin sabe que el uso de armamento nuclear es de suma 0. Al momento que Putin apretara el botón, Occidente apretaría 2 botones. Sería la destrucción de todos, pero no es que quedaría uno y el otro no. Entonces, no tiene ningún sentido para un conflicto que podríamos llamar regional, ¿sí?, de características regionales, porque acá no se está peleando en ninguna otra parte del planeta, se ocupara este tipo de armamento. Y segundo, es que el presidente Biden, en una entrevista en la Casa Blanca, dijo muy claro: el uso de armamento de destrucción masiva, y a esto se incluye el armamento químico, es intolerable para Estados Unidos y Occidente. Y cuando se dice intolerable, es que en ese caso las fuerzas occidentales sí actuarían. Lo han hecho en Siria, y lo han hecho en Irak, y lo han hecho en varias partes. Es para Occidente intolerable el uso de armamento de destrucción masiva. Y Joe Biden, al menos en eso, fue muy claro. Por lo tanto, yo no esperaría que se ocupara ni armamento químico ni armamento nuclear. Bueno, sí hay un temor con el tema del armamento nuclear.
y es que por algún accidente, un misil perdido o lo que fuere, se dañara algún reactor y hubiera una fuga radiactiva como ocurrió en Chernobyl, pero por un accidente. Entonces sería un tema. Y el segundo tema, y esto es bastante, digamos, los organismos internacionales durante todo el tiempo, haya crisis o no, haya paz o haya guerra, están preocupados de esto, es que haya pérdida de material nuclear que fuera tomado por algún grupo extremista. Existe algo que se llama las bombas sucias, que significa es que material nuclear, incluso de poca cantidad, se ha ocupado por algunos de estos grupos para hacer estallar una ciudad o una zona. Y ahí siempre había un temor de ello, y por eso es que hay un organismo internacional que depende de la ONU que se dedica a esto, y en donde se supone que están registradas todas las armas nucleares que tienen todos los países, que dicen tener. Israel nunca ha dicho que las tiene porque no es miembro de esa organización. Israel siempre ha dicho que no tiene, pero tiene. Pero ese es otro tema. Entonces, ese es el temor más grande, que haya un accidente y haya una fuga radioactiva, como ocurrió en Chernobyl en el año 96, que llegó hasta Europa Occidental, y por eso se enteraron, porque los rusos, los soviéticos no dijeron nada, o que haya, por parte de algún grupo extremista, se hagan de material nuclear y puedan fabricar alguna bomba que se llama bomba sucia, porque aparte no son registradas, por eso que no se llaman bombas sucias. Pero hubo errores de cálculo. Obviamente, cuando cualquier político, en la esfera que sea, incluso para presentarse a algún cargo público, lo que fuera, hace sus cálculos. Dice, bueno, yo creo que si hago esto, hago aquello, si digo esto otro, me puede ir bien, relativamente bien, podré lograr mi objetivo, del 100% de mi objetivo me conformo con el 80%, etc. Es muy probable que cuando Putin decidió hacer esta operación, él tomó sus cálculos. Él dijo, va a haber un pataleo de Occidente, el presidente de Estados Unidos va a dar una conferencia en la Casa Blanca, los ucranianos no van a resistir mucho, porque nuestro poder es 10-1, me van a seguir dando alguna a los que me apoyan, a estos jerarcas, los van a seguir dando sanciones económicas, y yo me voy a preparar un poco para eso. Pero como dice, como está en la lámina, el cálculo le falló. Y fue una sorpresa el actuar de Occidente y por qué le falló, y por lo tanto le falló Putin. Primero, nunca hasta esta crisis la Unión Europea había actuado en bloque total. Siempre ante distintas crisis habían algunos países que eran neutrales, que se restaban, que no apoyaban al 100% las sanciones económicas, por ejemplo. Acá, los 28 miembros de la Unión Europea actuaron en bloque. No había ocurrido nunca y ese fue un cálculo que se le escapó a Putin. Segundo, Putin confiaba en que China iba a ser aliado de Rusia y China se mantuvo neutral. Vamos a hablar después por qué. Pero ese es otro cálculo que le falló a Putin. China y Rusia siempre han votado igual en el Consejo de Seguridad Nacional. Esta vez China se abstuvo. Otro cálculo errado fue la resistencia ucraniana. Él pensó que el ejército, él dijo esto es una operación corta de entre 2 a 3 semanas. Ya vamos casi al mes y medio, 2 meses. Y una de las razones por las cuales los ucranianos han podido resistir este tiempo, primero porque entre el 2014 y el 2022 tuvieron tiempo, 2014 cuando pierden Crimea, tuvieron tiempo de prepararse y preparar su estrategia defensiva, cosa que no pudieron hacer la vez anterior. Cambiaron los mandos del ejército, los ucranianos. El ejército en la crisis del 2014 se rindió inmediatamente. Cambiaron los mandos del ejército. El mando político se cohesionó. Cuando uno ve que el mando político actúa junto, que no se escapa y se queda, que en el fondo
ocupa muy bien la propaganda. Zelensky se viste casi con ropa militar. Está en todas partes. Va y habla en todos los parlamentos y congresos democráticos. Cuando la población ve aquello, está dispuesta a cualquier sacrificio. Entonces, Putin no previó todo esto. Por lo tanto, hoy día quizás sus objetivos iniciales no son los mismos. Y es por eso que yo creo que esta crisis va a terminar en algún momento por alguna negociación en que van a tener que ceder tanto los rusos como los ucranianos. Bueno, podríamos estar de acuerdo en que por qué los ucranianos tienen que ceder si los invadieron. Pero yo creo que va a llegar un momento en que va a buscarse una salida por ese lado. Pero para Putin es muy importante volver a Rusia con un premio. Él no puede volver como el día anterior de la invasión, en el mismo status quo. Él tiene que volver con algún premio. Y eso es lo que yo creo que se está negociando y la única salida que se le puede ver por el momento a esta crisis. La Unión Europea en esta crisis, junto con lo que dije en relación al comportamiento al error de cálculo de Putin sobre la Unión Europea, la Unión Europea esta vez, como se dice, y es como no una crítica, pero es como lo que no había hecho antes, abrió la billetera. La Unión Europea como nunca ha financiado a Ucrania con armamento y económicamente. La Unión Europea como nunca económicamente y logísticamente ha apoyado a los refugiados ucranianos. Nunca había ocurrido con refugiados en Europa desde después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy día analiza, al principio había hablado de 2.5 millones de refugiados, se está llegando a 4, entre 4 y 5, y la mitad está en Polonia. Pero como nunca, la Unión Europea ha gastado dinero en que los refugiados en todos los países tengan refugio del frío, estamos hablando de Europa del Este, comida, se atienda médicamente a todas las personas. O sea, nunca había ocurrido este gasto de la Unión Europea. Y para sostener las sanciones económicas, la Unión Europea también tuvo que abrir su billetera. Pero cuando se le dice a una empresa, usted no puede vender productos en Rusia porque si no, no los vende en la Unión Europea o en Estados Unidos, bueno, el empresario dice, es que si no vendo ahí quiebro, no importa, nosotros lo vamos a subvencionar. Entonces, nunca la Unión Europea había actuado en bloque ni había abierto la billetera de esta manera. Por lo tanto, es una señal muy fuerte de que la Unión Europea por fin, tomó un rol importante como un tercer actor en un mundo multipolar. Avanzamos. ¿Cuál es el papel de China en esta crisis? Primero dijimos hace un ratito que China se había mantenido neutral. Pero China se mantiene neutral porque los chinos tienen que evaluar un tema importante con Occidente, y ese tema es Taiwán. Los chinos han dicho repetidamente que Taiwán, la antigua isla de Formosa, es parte integral de la China histórica. Ustedes saben que en China hay un régimen liberal, democrático, y en China hay un sistema comunista centralizado. Estoy seguro que si van y ustedes le preguntan a cualquiera de los 25 millones de taiwaneses, le van a decir: nosotros queremos ser independientes tal como estamos y no tenemos ningún interés de volver a China, porque miren lo que pasó en Hong Kong después de que prometieron de que se iba a mantener un Estado, dos sistemas. Hoy día Hong Kong está intervenido por el Partido Comunista Chino, por el gobierno chino, se quitaron las libertades, están presos montones de disidentes y los taiwaneses esto lo están mirando. Entonces los chinos están viendo cuál fue la reacción de Occidente, cuando decimos Occidente no solo Europa, sino que Estados Unidos, Canadá y otros países más, Japón. ¿Cuál es la reacción de Occidente frente a este tipo de invasión? Porque es lo que le podría pasar a ellos con respecto a Taiwán. Con una diferencia, que en Taiwán hay una base naval norteamericana. Pero en el tema de las sanciones, ese es un tema. Segundo, China está viendo una oportunidad acá. Ellos ven que su vecino Rusia, con el cual durante la historia soviética en adelante tuvieron desencuentros y unos conflictos limítrofes, ellos pueden ser su socio comercial. Rusia va a quedar muy debilitado cuando termine esta crisis económicamente, por el gasto que han tenido que hacer y por las sanciones. Esta vez las sanciones que se le aplicaron a los rusos
no solo son a los oligarcas, sino que es a la gente común y corriente. Eso significa que la gente común y corriente se queda sin empleo, significa que la gente común y corriente va a empezar a sufrir de escasez. Y la gente común y corriente es la que sale a la calle a presionar para que se terminen los conflictos, no los oligarcas. Entonces las sanciones de la Unión Europea fueron muy bien dirigidas para buscar que se presione para el final del conflicto lo más rápidamente posible. Pero Rusia va a salir muy debilitada y esto es una oportunidad para los chinos. Los chinos es una economía en expansión y una muy buena oportunidad para esto es lo que ocurra con los rusos después del conflicto. Y avanzamos a la próxima. Y obviamente, Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos también tiene algo que decir en esta crisis. Sin entrar a discutir si está bien o está mal, o si era pro o anti, el señor Trump estuvo durante mucho tiempo diciendo que la relación entre Estados Unidos y la OTAN y la Unión Europea no era justa. ¿En qué sentido? En que el mayor peso económico y de gasto militar se lo llevaban los norteamericanos y no los europeos. Y con esta crisis hubo un cambio. Los europeos, como ya dije, abrieron la billetera y son los norteamericanos ahora los que en el fondo pueden decir, perfecto, volvamos a tener las relaciones que teníamos antes, Occidente es uno solo y no se entiende a Europa Occidental sin los norteamericanos ni los norteamericanos sin Europa Occidental. Es prácticamente el mismo sistema económico, las mismas filosofías políticas, el liberalismo es lo que predomina en estas dos áreas, por lo tanto no tiene ningún sentido seguir buscando rencillas cuando lo que tenemos que hacer es unirnos, porque lo más probable, esto sí yo me atrevo a asegurarlo, me la juego, es que como habíamos dicho, después de la caída de la Unión Soviética, de un mundo unipolar, hoy lo que está pasando ahora es que ya es un mundo de nuevo multipolar. Por un lado Estados Unidos, por el otro lado China y por el otro lado la Unión Europea. Rusia va a quedar muy debilitada, probablemente con el tiempo, por tema de recursos, va a volver a salir, digamos, como un actor importante, pero tampoco se puede, aplastar a Rusia porque es importante que haya un poder en esa zona, la zona euroasiática, sobre todo para el lado asiático, que pueda controlar esto. En relaciones internacionales, porque muchas veces uno dice, ¿para qué sirve la ONU si pasan problemas? No, la ONU nunca llega a nada, los países están en guerra, ¿y para qué sirve la ONU? Y resulta que en el tema de los derechos humanos, el país que preside es un país que viola los derechos humanos. Entonces, lo que hay que decir es que el mundo, en las relaciones internacionales, es un caos. Y se necesita alguien que controle este caos. Y para mal o para bien, este control del caos es la ONU. Si no existiera la ONU, este caos permitiría quizás que hubiera uso de armamento de destrucción masiva, que hubiera regímenes que invaden a otros por cualquier motivo. De alguna forma, este caos es controlado por estos organismos internacionales. Recuerden que yo dije que mi línea de teoría política era el realismo político. Los países actúan por su interés, no actúan porque son buenas personas o son buenitos con el vecino. Mientras se beneficie mi país, yo puedo ser socio tuyo. Si no, no me interesa. Y la única manera de que esto funcione en el contexto internacional es que haya alguien que controle este caos. Y finalmente, como lo último es, ¿qué nos depara el futuro? Esto es muy dinámico. Yo no soy futurólogo, pero sí creo que debería haber un fin a esta crisis con una negociación en que todo se da. Europa no se puede desligar de Rusia instantáneamente, tiene que seguir comprándole gas. De hecho, lo único que ha quedado fuera de las sanciones económicas es el comercio del gas. El Gazprom, que es el banco del gas ruso, donde se compra el gas, se paga el gas ruso, sigue funcionando. No está desconectado del sistema internacional. Pero sí los europeos se dieron cuenta que depender de una matriz energética de un país que no es confiable no es lo más correcto, lo más adecuado, y están buscando alternativas para dejar de ser dependientes de Rusia
Y acá se abre una oportunidad muy importante para Israel, Grecia y Chipre. No sé si ustedes saben, pero en las costas de estos tres países, ahí se encontraron uno de los recursos más grandes de gas natural del planeta. Y se están haciendo importantes gestiones entre estos tres países para explotarlo, y está muy cerca de Europa. Y esto tiene a los turcos medio nerviosos, pero eso es tema para otra charla. Eso por un lado. Y lo otro, que también lo conversamos, lo esbozamos un poco la semana pasada, es hasta dónde se mueve esta línea. Hasta cuándo los rusos permiten que la línea se corra hacia su frontera, o Occidente lo contrario. Y un tema de esto, va a ser interesante seguirlo, es que justamente hoy día en Finlandia el Congreso empezó la sesión para votar si se integran o no a la OTAN. Y Suecia lo va a hacer la próxima semana. Si Finlandia y Suecia entran a la OTAN, va a haber que esperar cuál es la reacción rusa. Recuerden, Finlandia tiene frontera de más de 3.000 kilómetros con Rusia. Eso significa que los misiles de la OTAN van a estar en la frontera rusa. Entonces, uno podría decir, ¿qué sentido tuvo para Putin tratar de impedir que esto ocurra en Ucrania si va a estar en Finlandia? ¿O va a estar en Suecia? La categoría, de nuevo, no es que yo esté de acuerdo, pero los países se mueven por categoría. Para Europa, Finlandia y Suiza tienen otra, Suecia y Finlandia tienen otra categoría que Ucrania. Finlandia y Suecia siempre han sido europeos, parte de Europa y reconocidos como tal. Ucrania, podríamos estar discutiendo si la mitad de Ucrania, si no. Entonces, si los rusos quisieran impedir esto y hipotéticamente invadieran uno de estos dos países, la reacción de Europa sería distinta. Ahí yo creo que estaríamos hablando de otro tipo de conflicto que quizás se transformaría en un conflicto no de una zona, sino ya de una región mucho más grande. Entonces, ¿qué puede pasar al futuro? Va a haber que esperar, esto es muy dinámico. Con el tema de las sanciones económicas, por ejemplo, para América Latina no es tan terrible. El socio comercial más importante de América Latina es China y después Estados Unidos, a través del NAFTA, por ejemplo, o de la salida al Asia-Pacífico a través de Chile y Perú, etc. China y Estados Unidos son los principales socios comerciales de América Latina y de Chile también, no así los rusos. Por lo tanto, que incida mucho, no. Sí puede incidir en el valor del grano, pero cosas muy puntuales. Pero así que eso dañe la economía o que la inflación de un país tenga que ver por este conflicto, no es real. Sí nos afectaría mucho más una crisis china, por ejemplo, que es el principal socio económico hoy de Chile, por ejemplo. Bueno, y eso es un poco lo que les quería presentar como la segunda charla no sé si charla, conversación final de este tema. Sumado a la otra, creo que nos dan un panorama bastante, digamos, completo dentro del poco tiempo que tenemos para hacerse una idea de lo que está pasando, por qué pasó y cuáles son las expectativas futuras de que esto se